Buen día, tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a una nueva edición del programa Nuestro Patrimonio en Línea. En esta ocasión contamos con la participación de Rocío López de Juan Bes, una gran amiga, quien nos dirigió un mensaje por el Día Internacional de Monumentos y Sitios del Patrimonio Cultural. Rocío, buenos días, tardes. Muy buenos días, Arturo. Muchísimas gracias por esta invitación. Me encanta estar con ustedes. Y bueno, pues vamos a compartir un poco de lo que es un pretexto para compartir un poco de lo que hemos hecho, ¿sí? Permítanme leer la semblanza de nuestra amiga Rocío López de Juan Bels. Es profesora titular de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, con 47 años de experiencia. Es bióloga y tiene una maestría y un doctorado en arquitectura, ambos con mención honorífica. Su trabajo se centra en el diseño ecológico y el manejo de la vegetación en espacios habitables, destacándose por su enfoque interdisciplinario y su capacidad para simplificar problemas complejos. Ha ocupado roles importantes en la UNAM como coordinadora de la carrera de biología y fundadora del herbario de plantas ornamentales. También ha dirigido el Laboratorio de Conservación del Patrimonio Cultural y Natural, al revés, natural y cultural. Sus Sí. publicaciones incluyen obras reconocidas en el ámbito de la vegetación en el diseño de espacios exteriores y ha coordinado exposiciones sobre plantas medicinales y la arqueología. En su práctica profesional, ha trabajado en el despacho Cabeza, arquitecto, paisajista y asociados, participando en proyectos premiados como el diseño de la vivienda para Infonavit y el Hotel Maroma Beach. Ha recibido varios reconocimientos, incluyendo la medalla al mérito académico y la presea Sor Juana Inés de la Cruz. Isabel perdón, Sor Juana Inés de la Cruz. Isabel tiene título de biología, maestría y doctorado en arquitectura, todos por la UNAM. Rocío, sea bienvenida. Ya viene el 18 de abril, el Día Internacional de Monumentos y Sitios. ¿Qué mensaje nos puedes dirigir sobre eso? Pues mira, es muy bonito estar platicando para esta fecha con ustedes. Y bueno, ese día se proclama al patrimonio mundial, ¿no? Que se refiere a una designación oficial otorgada por la UNESCO. Sitios que cumplen con criterios específicos para recibir la denominación de valor universal. Entonces, que estemos celebrando esto, pues es muy alegre porque por mucho tiempo el patrimonio fue pues no tomado en cuenta. Y estas maravillas del mundo son realmente diversas, pero todas cuentan con historias de la humanidad. Son sitios excepcionales que conectan con las culturas a través del tiempo, ¿verdad? Y esta visión convierte al patrimonio en un bien público mundial, porque ahora es de todos. Esos bienes que los creó una cultura son bienes de todos. Y este nombramiento proporciona el derecho de apreciación de estos bienes excepcionales a todo el mundo. Todos los podemos disfrutar y conocer. Son lugares que revisten una gran importancia común para las generaciones presentes y futuras y toda la humanidad en su conjunto. Y porque encierran realmente parte de la historia y significados que son importantes para las comunidades que van creando estas historias. Lugares que cada día enfrentan mayores amenazas. Eso es uno de los problemas más grandes, ¿verdad? Y una de estas amenazas son pues naturales, los fenómenos relacionados, por ejemplo, con el cambio climático, en donde el agua está siendo un problema, aumenta, hay más inundaciones y es un problema que hay que verlo desde la óptica del patrimonio. En este rubro vemos que 70% de los bosques y un tercio de los glaciares, hablando del patrimonio natural, están amenazados a la extinción, por lo que es una responsabilidad de todos el proteger estos bienes. Algunos no vamos a poder, ¿verdad? Porque nosotros no podemos cambiar los ciclos de la Tierra y esto de que sea el cambio climático, pues se da cada que se
el calor que va transmitiendo el agua desde el Ecuador hasta los polos, pues va disminuyendo la capa de hielo y cada vez más hasta que pues el agua que era hielo aumenta su volumen. Y después, ¿qué va a pasar? Después de eso, bueno, pues se darán las glaciaciones y vuelve la Tierra a empezar. Pero nuestro patrimonio, quién sabe cuánto, desaparezca en esos ciclos, ¿vea? Por lo que tenemos que tenerlos y hay otras formas de tenerlos que son las nuevas tecnologías que ofrecen una posibilidad de perpetuar estos bienes de valor universal excepcional y también permiten incrementar el acceso y disfrute del patrimonio mundial a todo el mundo, ¿no? Porque muchos pues no tendremos los recursos para ir a visitarlos en algún otro lugar, pero sí podemos tenerlos a través de estas posibilidades que te da el que escanees o tengas un trabajo a través de fotogrametría o de otras técnicas, ¿no? Entonces esto es un gran avance para entender el patrimonio. Actualmente en la lista del patrimonio de la UNESCO pues tiene más de 1157 sitios, ¿verdad? Como son la gran pirámide de Keops, que realmente es la pirámide de Giza, ¿verdad? El Coliseo, el Taj Mahal, de nuestro país, pues Chichen Itza, o el Parque de Yosemite en Patrimonio Natural. Pero estas grandes obras no son las únicas portadoras de valor universal en excepcional, porque al igual que lo declara la Carta de Venecia, ¿verdad? Son tanto patrimonio las grandes creaciones como las obras modestas con significación cultural, ya que son testimonio vivo de las tradiciones de la cultura que la creó y están cargadas de un mensaje espiritual del pasado, razón por el cual deben ser transmitidas con toda la riqueza de su autenticidad. Y eso pues lo tenemos desde la Carta de Venecia. Nos dicen que esas obras sencillas también son dignas de ser heredadas como un bien cultural, ¿no? Y con estos dos puntos, tanto la tecnología que nos permite extender el valor de estos bienes y que sean disfrutados por un mayor número de personas de diferentes culturas y en diferentes partes del mundo, como el valor que tienen esas pequeñas construcciones que hablan de la historia de lugares pequeños y que no son las grandes pirámides ni nada, pero que sí están hablando de la historia. En esos dos sentidos nosotros hemos trabajado bastante. Y el ejemplo en estos trabajos que realizamos en el hoy extinto Laboratorio de Conservación del Patrimonio Natural y Cultural del posgrado en Arquitectura, ¿verdad? Que con el cambio de la dirección anterior, lo convirtieron en salones, ¿no? Y que pues a lo mejor vuelve a renacer este laboratorio, pero tenemos trabajos muy interesantes. Por ejemplo, el que se realizó bajo el convenio de colaboración con el municipio de Santiago de Anaya Hidalgo, en el estado de Hidalgo. Ahí hicimos un trabajo del análisis del patrimonio que había ahí. Es un patrimonio de índole religioso que está en el municipio y que consiste en un conjunto de muy pequeñas capillas ubicadas de forma dispersa en el territorio de la demarcación, pero que a través del trabajo interdisciplinario e integral, utilizando una metodología que le denominamos de diseño ambiental, que es la comprensión del comportamiento ambiental de una zona, pudimos entender la ubicación de estas pequeñas capillas a través de la geomorfología, específicamente de la geomorfología del sitio, que describe una ruta que existe entre el convento de San Nicolás de Tolentino, que está en Actopan, que es muy grande,
y el de San Miguel Ixmiquilpan, que también es muy grande, y en el centro queda este municipio que tiene dos conventos, bueno, que tienen estancia y que pueden haber vivido ahí 5, 6, 8 personas, que es el de Santiago, el templo de Santiago, el Señor Santiago, y el de Yolotepec, que ese incluso parece haber tenido una pequeña zona de de convento, ¿no? Una pequeña zona donde sí se veía que no era nada más de paso y de la gente que daba la misa, sino que sí vivían ahí. Pero en el centro, en Testas, hay una serie de capillas que una es de 8 metros de superficie, unas pequeñísimas capillas, que eso es uno de los trabajos que seguimos haciendo en ese de saber cuál era el uso de esas capillas. En la Sierra Gorda hay una serie de capillas que les llaman capillas domésticas, que están relacionadas al culto que tienen los otomíes, pues las diferentes culturas, porque son PAMES, son diferentes culturas, a sus propios antepasados, ¿sí? Y entonces dicen que todas son iguales, pero no realmente las que nosotros tenemos, ni siquiera están asociadas a la habitación, están en medio de ecosistemas, en medio de zonas que actualmente son de cultivo, pero que antes no lo fueron. Y son pocas las, o por ejemplo también a zonas que están, ahora son como colonias en el municipio, pero que son muy nuevas. Y en cambio esas capillas son muy antiguas. Y son de fábrica siguiendo todas las determinaciones agustinas. Igual que el convento de Actopan y de Ixmiquilpan, que son de fábrica totalmente agustina, ¿verdad? Aquí en estas se lee la fábrica agustina, pero lo chistoso es que no son del siglo XVI, XVII, XVIII, sino que se extienden hasta el XIX, que ya no estaban los agustinos ahí. Entonces la gente aprendió y siguió fabricándolas de la misma manera. Y todos tienen su santo al que están eh, dedicadas, todas tienen su dedicación, su fiesta, pero están lejanas de las casas, están lejanas de las zonas habitadas. Entonces, su uso parece que eran de procesión, que fueron, por un lado, lugares que en la procesión se iban visitando y podían haber dejado ahí al santo que llevaran a ver a los otros conventos y también que pudieron haber sido, pero las más antiguas, no las del siglo XIX, porque ya no había agustinos, ¿verdad? Pero las del siglo XVII, principios del XVIII, que pudieran haber tenido también un interés como Tebaidas, ¿no? Debido al origen de los agustinos, que aunque ellos eran regulares y vivían en los conventos, pues también podían haber tenido este acercamiento al que se considera el, el paraíso agustino, que es solo puedes vivir ahí gracias a Dios, ¿no? A la gracia que te permite Dios vivir ahí. Entonces, en esos lugares podían irse pues a retirar como lo hicieron los carmelitas en el Santo Desierto, ¿no? Que se pudieron haber quedado ahí algunos días quizás a orar, pero lo que pasa es que están construcciones que están fechadas después que ya no estaban los agustinos, ¿no? Entonces eso es uno de los problemas de investigación que seguimos trabajando a través de una tesis de doctorado, seguimos con ese tema. Y ahí hicimos otro
están muy dañadas, muchas están ya casi en tono de extinción, que nada más pudimos tener la ubicación, pero que en otras están bastante bien conservadas. Y entonces lo que hicimos fue un levantamiento con escáner láser y tenemos de esas 18 de esas capillas ya levantadas con y convertidas muchas de ellas ya en los planos arquitectónicos, ¿sí? Entonces es una forma de seguir estudiando el patrimonio, de seguirlo trabajando y de que, por ejemplo, en el municipio de Santiago de Anaya hicieron un museo de sitio y entonces esas capillas se pusieron a través de una pantalla y todo el mundo las puede ver y puede entender las plantas, los alzados, las fábricas que tienen, del trabajo que se hizo. Entonces ahí tenemos una demostración práctica de cómo la tecnología nos permite llevar al bien patrimonial a acercarlo a la población, ¿no? Y luego estas capillas, estas pequeñas capillas que también les llaman domos, ¿sí? Que estaban en medio de estas dos grandes conventos. Estos dos grandes conventos fueron interesantes porque estaban dedicados no solo a la evangelización, sino también a la enseñanza de diversos oficios y artes diferentes en Actopan que en Ixmiquilpan. Y entonces la ruta que se nos encuentra y que la pudimos localizar a través de tecnología también, que es el estudio cartográfico y entender la geomorfología de ese sitio, pues nos permite entender esta ubicación y este probable uso que pudo tener, ¿no? Bueno, ese es uno de los trabajos que pues todavía seguimos haciendo cosas en él. Estamos haciendo también ahí en ese mismo un jardín botánico porque hablando del patrimonio natural, pues también es importante. Es el último pedacito del desierto chihuahuense, ¿sí? Al mismo que pertenece Coahuila, pues es el mismo desierto que llega hasta allá y se termina ahí en la barrera que forma el eje neovolcánico en la parte septentrional del país. Entonces ahí lo que hicimos en la parte natural, nos pidieron que les ayudáramos a armar un jardín botánico y lo hemos estado haciendo. Nunca hay dinero para que ya lo lleven a cabo, ya se donaron para ese fin 459 hectáreas, hemos hecho todos los estudios, hicimos una tesis para identificar las plantas, otra para hacer el plan maestro, otra que está a punto de terminar para hacer el centro de visitantes del propio jardín botánico, y ahí hemos trabajado incluso en relación con la zona de Granada, con la Universidad de Granada, en donde hicimos una comparativa de las zonas, estas dos zonas áridas, las dos, tanto el valle de Guadix y Baza, como el Valle del Mezquital, pues son una sombra de lluvia, ¿no? Que extiende la zona desértica. Y entonces estuvimos viendo cuáles son las semejanzas y diferencias entre estos dos sitios, cosa que también ha sido muy interesante y que pues nosotros trabajamos parte en investigación y parte en docencia, cosa que es muy enriquecedor porque el alumno que hizo esa tesis de licenciatura de paisaje, pues actualmente ya fue aceptado para ir a hacer la maestría en la Universidad de Granada, ¿no? Entonces va a continuar con esto y analizando porque la vegetación, con todo y que las condiciones ambientales son muy similares, la vegetación es muy diferente y no se extiende del desierto del Sahara, no se extiende hasta allá. Allí lo que tienen son encinares muy modificados hacia las zonas áridas y nosotros en cambio sí se nos extiende desde Chihuahua, que es la zona pues de los cinturones de desierto, que es todo Coahuila, Chihuahua, Sonora, toda esa parte y el sur de Estados Unidos, se extiende por la sombra de lluvia que hace la Sierra Madre Oriental a
lo que es el Valle del Mezquital. Y este municipio pues es parte de ese Valle del Mezquital. Y aquí pues también estamos usando las nuevas tecnologías porque estamos haciendo para el centro de visitantes, otra que es una tesis de todo el jardín botánico, pero en 3D y en particular están creando la colección de los mezquites, que es una de las plantas muy interesantes que vienen desde América del Sur, se originan en Argentina, Chile, y van moviéndose a través de la zona pacífica, llegan a México, pero por ahí en algún momento que esta dispersión de esta planta se da cuando era la Pangea, se van unas poquitas del lado occidental y se van bueno, al continente africano y encontramos 4 mezquites del género Prosopis que no están, uno en África es enorme, mide como 20 metros de alto y además crece en condiciones de humedad y otros 3 en condiciones de sequía. Y se sigue y llega a México, todo el norte de nosotros, pues el mezquite es una de las plantas muy interesantes que identifican nuestras zonas áridas y luego se van hasta Estados Unidos, ¿no? Entonces, esa colección de mezquites la estamos haciendo en forma digital, en 3D, a través de estas nuevas tecnologías. Y a través de estas nuevas tecnologías también fuimos invitados a hacer un trabajo súper interesante, que fue el levantamiento de escáner láser de los dinteles de Tikal, del edificio 4, del templo 4, perdón, de Tikal se hizo ese levantamiento, porque da la casualidad que esos dinteles no están en Tikal, están en Suiza, están en el Museo de las Culturas de Basilea, Suiza, que llegó un suizo y se lo pidió al gobierno de Guatemala y les dijo que sí. Y entonces se lo llevaron y el señor salió hacia, hacia Estados Unidos y ahí se murió. Y entonces en Estados Unidos lo pasaron de un lugar a otro hasta que primero pensaban que eran de México y después ya encontraron y aclararon de dónde eran, encontraron algunos que se quedaron puestos y los compararon y entonces ya se dieron cuenta que eran de Tikal y traían el porte pagado para irse a Suiza y se fueron a Suiza. Y después ahí los encontraron y los tienen expuestos en el Museo de las Culturas de Basilea. Entonces nosotros los levantamos escáner láser y los hicimos en impresión digital. Si se puede que yo se los muestre un pedacito, pues se los muestro. Y eso después hicimos en Tikal el levantamiento de los edificios, ¿sí? Y el del templo 4. Y entonces digitalmente se colocaron en su lugar los dinteles y entonces podemos tener el edificio completo a partir de estos levantamientos. Entonces, una de las cosas que sí se deben de hacer, por lo que vaya a pasar de pérdida del patrimonio, que el cambio climático es por decir algo, pero también están muy expuestos al vandalismo en muchas cosas, sobre todo ese patrimonio pequeño está muy expuesto al vandalismo. Por ejemplo, aquí en México, las capillas que les hablaba, buscan tesoros en ellas y las destruyen totalmente, ¿no? Entonces, esto es muy importante que podamos tener el acceso. Y este día el 18 de abril, que es un día muy, muy importante para el patrimonio, el recordar y el reconocer las diferentes formas en que podemos ayudar a la conservación del patrimonio, yo creo que es muy importante. Pues, Rocío, te doy las gracias enormes de parte de todo el público que nos escucha en Coahuila y en otros estados por este mensaje que será transmitido este día. Pues seguimos platicando y
nos veremos en otras circunstancias. Espero muy pronto continuar platicando contigo sobre esta y otras temáticas. Muchísimas gracias, Arturo. Pues que te agradezco mucho la invitación. Me encanta que nos den la oportunidad de hablar de lo que hacemos, que pues lo hacemos porque estamos enamorados de eso. Y en cualquier momento, pues poderte enseñar lo que se hizo de los dinteles para que tengas una imagen de esto. Muchísimas gracias. Gracias, Arturo.